Ayúdanos en este caminar que tenemos, Señor. Ayúdanos, danos tú ese denuedo para predicar tu palabra. Y igual manera, Señor, que mientras esté predicando, mientras esté llevando esa palabra, que tú puedas hacer milagros ahí, que transformaciones puedan darse, que dureza de corazón puedan llegar y que cosas maravillosas pueden ocurrir en los hogares de aquellas personas que escuchen este mensaje. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siempre es un gusto tenerlos, es un gusto verlos, es un gusto, son ustedes una familia muy, muy especial y nos alegra realmente que podamos continuar, que podamos dedicar este tiempo a continuar estudiando la palabra. Vamos a continuar, hemos estado en esta serie, decía fuera de grabación que pensábamos terminar, pero realmente cada vez hay más profundidades, hay más cosas que aprender y que muchas veces damos como por entendidas y realmente por eso fracasamos o las cosas no le salen bien. Así que vamos a continuar con el tema. Hemos estado con esta serie de la recuperación de la visión espiritual y esta pues basado en el libro de Hechos, capítulo 9, donde hablamos de la conversión de Saulo a Pablo. Interesante que en este versículo, como lo hemos repetido durante varios meses, la Biblia siempre nos marca órdenes y entonces mire, dice que se ha enviado para que recobre la vista. Esta palabra también puede leerse recuperes la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Pero entonces mire el orden. Primero es necesario recuperar la visión espiritual para que luego venga una llenura del Espíritu Santo, un tiempo hermoso, un tiempo en el cual muchos hablamos, muchos decimos desde púlpito, un tiempo en el cual el derramamiento del Espíritu Santo pueda venir de una manera diferente y miremos milagros, transformaciones, pero para ello es necesario entonces que se recupere la visión espiritual antes. Y más que un suceso, para mí es un proceso que va a llevar a un suceso, pero al final es necesario poder pasar todas estas escalas y actualmente pues estamos en esto en la ciudad cuando Saulo ya está en Damasco, lo hemos titulado el plan Damasco, en el cual él fue tomado, llevado a Damasco y ahí se nos revela en este versículo, en el versículo 8, y habla de que él tiene que esperar instrucciones. Ahí en Damasco dice, se le va a decir lo que debe hacer. Entonces hay cosas que no se deben y cosas que sí se deben hacer. Y la versión Oso es la que nos gustaba, que dice, se te dirá lo que te conviene hacer. Entonces, posiblemente nosotros estemos haciendo cosas en nuestras vidas que no sea lo conveniente. Entonces tenemos que seguir estudiando porque ahí esas instrucciones van a cambiar nuestra manera de vivir. Y cuando hablamos de esa palabra de deber, es el griego 1163 y hablaba, y hemos dicho durante estas enseñanzas que el evangelio no es impositivo, pero esta palabra habla de que algo necesario como obligatorio y el enfoque que tenemos que ver es de la parte espiritual. O sea que espiritualmente hay cosas necesarias tipo obligatorio en las cuales tenemos que tener cuidado, tener la enseñanza y poder aplicarlas. El diccionario TUI dice se tiene la obligación de. O sea que esas instrucciones que le dieron a Saulo ahí en Damasco, tenía él por obligación espiritual que hacerlas, acatarlas, obedecerlas para que realmente se diera la recuperación espiritual. Y Damasco, interesante porque dice que es su significado, un fruto, planta de dulce fragancia. O sea que cuando llegue ahí, cuando él reciba esas instrucciones, aplique, obedezca esas instrucciones, va a recibir, en otras palabras, un aliento, un soplo del Espíritu Santo y él va a comenzar a dar frutos, algo hermoso. Entonces hemos estado trabajando bajo el rema de que tenemos la obligación espiritual. ¿En qué cosas tenemos la obligación espiritual? Y en la enseñanza anterior, pues se abrió otra puerta en base a Lucas 11:42.
Y usted sabe la historia en la cual el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, porque ellos diezmaban de todo hasta de lo más mínimo. Habían caído en el legalismo, pero dice el Señor Jesús le dice esto: vosotros tenéis la obligación de hacer estas cosas, pero sin descuidar las otras. Entonces ahí se abrió otra puerta para nosotras. Cosas que son obligatorias, pero que nosotros posiblemente estamos descuidando. Y hemos estudiado, en la enseñanza anterior estudiábamos cosas en las cuales nosotros no los percatamos. Y muchas veces, tanto en lo físico como en lo espiritual, nos va a llevar a que nosotros caigamos, nos derrumbemos de donde estemos, que tal vez retrocedamos en todo lo que hayamos logrado. Entonces estamos obligados a no descuidarnos, obligados a no descuidarnos. Y quiero que avancemos, y aquí quiero entrar al tema de esta noche, que es un tema donde hay mucha enseñanza, y realmente tenemos que, yo le ruego ahí que ore para que el Señor realmente me guíe por donde, el camino que Él quiere. En 1 Timoteo 5:5, primero entonces capítulo 5, está hablando y se le está dando ciertas instrucciones a las mujeres que son viudas. Y voy a leer del verso 6. Pero la viuda que se dedica al placer es como si estuviera muerta en vida. Verso 7. Diles a todos que hagan esto para que nadie los culpe de descuidar a su familia. Le repito, diles a todos que hagan esto para que nadie los cuide de descuidar a su familia. Verso 8. Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree. Usted recuerda, venimos hablando del enfoque de las cosas obligatorias y que no podemos descuidar. Y aquí se nos da una puerta. Y es que no podemos que se nos culpe de descuidar la familia. La pregunta que yo le hago a usted hoy es, ¿cómo está su familia? ¿Será que usted la tiene bien cuidada o la hemos descuidado? Entonces, por eso le decía, es un tema bien difícil porque cuántas necesidades, cuántas dificultades tenemos uno como matrimonio, como en la relación padres e hijos, y es ahí donde quiero llevarlo. Quiero comenzar por dándole el tema, es que no descuides a la familia, pero recordando que normalmente nosotros hablamos de familia y la conformamos como un esposo, una esposa, un hombre, una mujer, y que luego son hijos. Sé que por ahí está también la suegra, el suegro, los primos, pero no, enfoquémonos simplemente en el tipo de relación en la cual están los esposos, y este es el patrón que normalmente nosotros miramos. La pregunta sería, ¿ese sería el esquema realmente de una familia? Entonces comencemos a ver algunos principios de lo que realmente es la familia para poder llevar y desarrollar el tema. En Génesis 2:22 dice, después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Por esa razón, el hombre, repito, por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Mire qué interesante como dice esta versión PDT. Los dos se convierten en un solo ser. Primer principio, en un solo ser. Ya le voy a explicar para dónde vamos. Segundo principio, los hijos. Salmo 127:3. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. La Biblia al día dice, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. La Biblia Dios habla hoy, 2002, dice, los hijos que no nacen son ricas bendiciones del Señor. Y yo no sé si ustedes ya tienen hijos, pero la mayoría puede ser que tengamos, y si no tiene, pues el Señor lo va a bendecir con eso. Y esta enseñanza pues le va a caer bien antes de que cometamos muchos errores. Entonces, mire,
Segundo principio, los hijos. Los hijos son un regalo del Señor. Son una herencia. Ahora mire, tercer principio, Efesios 5:31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y llegarán a ser los dos un solo. Verso 32. Gran misterio es este, que yo relaciono con la unión de Cristo y de la iglesia. En resumen, que cada uno ame a su mujer como se ama a sí mismo y que la mujer respete al marido. Y ahí tenemos mucha tela que cortar. Pero tenemos puestos los tres principios. Porque recuerda que yo le colocaba a usted un esquema que normalmente nosotros miramos de la familia y solamente consideramos esposo, esposa, hijos. Pero realmente el esquema de una familia es diferente. Es así. En la cual el esposo y la esposa como principio tienen que llegar a ser uno solo, un solo ser. Y yo le he llamado padres. Padres. ¿Por qué? Porque yo no sé si tú has escuchado muchas veces, ese tu hijo no hace caso. ¿Sabes qué? Es que vos malcriás a tu hijo. Y realmente, si como matrimonio ya hemos llegado a ser uno, si el padre es permisivo, también tiene la misma responsabilidad. O si la madre es permisiva cuando el padre está haciendo lo mismo, entonces no son un solo ser. Tanto padre, esposo o esposa no pueden estar divididos, tienen que tener un mismo criterio. Entonces, el descuidar la familia va más allá y hay muchas cosas que hablar y es hermoso. ¿Por qué? Porque dice que el apóstol Pablo lo compara con la relación. Si nosotros cuidamos y sabemos administrar nuestra familia, es como que estemos aprendiendo a mantener esa relación con Jesucristo. Ahora, aquí hay muchos ángulos que podemos ver y es algo muy extenso. Y en esta noche, en este tema, quiero enfocarme simplemente en la relación padres e hijos. En el segundo tema, si logro terminar esto, vamos a enfocarnos entonces en la parte de matrimonios, porque muchas veces también descuidamos esa parte. Ok, entonces vayamos y miremos la parte de que no descuidemos los hijos. Como padres estamos llamados a no descuidar los hijos y para poder entender eso, tenemos que entonces irnos a las familias. Y miren, encontramos la primera familia. La primera familia que encontramos es la de Abraham. Usted recuerda que estaba constituida por Abraham, por Sara y estaba Isaac. Entonces vayámonos a la parte que quiero tocar. Usted conoce la historia, son historias conocidas, no voy a enfocarme mucho en el contexto. Génesis 22:1. Después de algunos años, Dios sometió a Abraham a una prueba. ¿Por qué tendría que someter solamente a Abraham, verdad? Abraham llamó Dios. Aquí estoy, respondió. Entonces Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas, y llévalo a la tierra de Moria. Cuando llegues allá, me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los cerros que yo te señalaré. Le hago una pregunta. Usted imagínese ahorita que usted es Abraham, que el Señor viene, se abre una puerta en el cielo, a una puerta en su techo y le dice, hermana que Nicole o hermana Sevilla o hermano William, ¿sabes qué? Quiero probarte. Toma a tu hijo y ve y sacrifícalo. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Por qué el Señor, si el Señor es un Dios de amor, si el Señor es un Dios de bien, el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos en todo? ¿Cómo el Señor, si Él mismo dice que los hijos son un regalo, una herencia de Él, si Él nos ha dado una herencia, ¿por qué entonces quiere quitarlo acá? Entonces, mire, apliquémoslo al tema. ¿Qué sucede entonces? Que Abraham estaba descuidando su familia, estaba descuidando la relación con su hijo. ¿Por qué? Porque él había cambiado el orden de la familia. Él había colocado en su corazón, había colocado por encima al hijo. El hijo,
Un hijo deseado, un hijo en el cual lo había esperado, habían soñado mucho, habían llegado a la edad de 100 años. Imagínense ustedes tal vez deseando chinear al niño, viendo tantas familias con hijos, pero él en ese entonces, ¿cómo lo descuida? Colocándolo por encima de Dios. ¿Cómo tiene usted a sus hijos en este momento? Porque vamos a descuidar a nuestros hijos cuando nosotros los coloquemos por encima de Dios. Esta jerarquía de la familia, esta estructura de la familia en la cual Dios es la cabeza, Dios es lo primero, no puede cambiarse aunque sean los hijos, aunque haya un hijo. Y tal vez suena fuerte, pero mire, hermano, esto es así. Si son las herencias de Dios, Dios no quiere que nosotros miremos a las herencias. Dios no quiere que nosotros miremos lo que Él nos da. Él quiere que nos permanezcamos viéndolo a Él. Y esto hay que sumarlo entonces a Mateo 10:37. Cualquiera que ame a su padre y a su madre más que a mí, digno de mí. Cualquiera que ame más a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. Entonces recordemos que los hijos son bendiciones de Dios, y por lo que se nos dice aquí es que no podemos colocar las bendiciones de Dios en primer lugar. Hay un orden, hay un modelo establecido. Dios es inamovible. Dios es el primero en nuestro corazón. Él está arriba. Y vamos a descuidar nuestra familia cuando cambiemos ese orden. ¿Qué es lo primero que está en tu corazón? La pregunta sería para ti hoy: ¿qué es lo primero? Si el Señor te hablara hoy y te dijera, dame lo que más amas, ¿qué sería? Porque puede ser un hijo. Recuerden que puede ser un símbolo de qué, de bendiciones. Puede ser que el Señor presa. Y ahora es ya no tienes tiempo. Puede ser un carro. No va a salir porque el carro se... Entonces, cuidamos a nuestra familia cuando rompemos el orden jerárquico. Entonces, mire, ese es el primer punto que quiero tocarle. No podemos quitar lugar, a pesar de que hayan hijos. Ahora, esta historia también nos enseña otro ámbito, otro aspecto. En el verso 5 dice, entonces dijo a Abraham, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces, y usted conoce la historia, lo que le preguntó, y él viene y le dice, Dios proveerá. Interesante que cuando hablamos de leña, mire, habla de un árbol, pero habla de ídolo. Él colocó la leña sobre la jerarquía de la familia. Pero mire qué interesante, porque viene cuando le da a Isaac la leña, ¿qué significa? Que comienza a darle responsabilidades. Muchas veces descuidamos nuestra familia, descuidamos la relación con nuestros hijos cuando nosotros no le damos responsabilidades a los hijos. ¿Qué tantas responsabilidades tienen hoy en día? Interesante, dice que al ver de dónde se deriva la palabra leña, dice que habla de sujetar o hacer más firmes. ¿Qué me da a entender? Que cuando nosotros le damos responsabilidades a nuestros hijos, va a llegar en ellos la firmeza. Lo descuidamos cuando no queremos que hagan nada. Creemos que los hijos son el centro de todo, que los hijos son esos reyes, y los ubicamos en un trono en el cual ellos que mandan. Le hago una pregunta: ¿usted tiene hijos? ¿Quién manda su casa?
o manda usted? Porque hay una estructura en la familia y si usted no tiene hijos, usted debe entender, cuidado, también es un equilibrio, porque los hijos merecen amor, necesitan amor. No podemos centrar a nuestros hijos en un trono y que ellos comiencen a hacer todo lo que quieran. Descuidamos, en ese sentido, estamos descuidando esa relación y es necesario entonces que los carguemos. ¿Qué significa cargar? Que vengamos y ajustemos cosas, que les encomendemos tareas, que impongamos una estructura, que ellos tienen que aprender a entender que hay una jerarquía de gracia, una dispensación de la gracia, pero también una estructura de autoridad. Ellos tienen que saber que el Señor es nuestra cabeza. Ellos tienen que entender que hay mandatos, que hay órdenes, deben entender que hay cosas que se tienen que reparar. Si nosotros no inculcamos eso en ellos, entonces va a pasar que estamos descuidando nuestra familia. Y entonces, ¿qué vamos a estar creando? Niños mimados, niños caprichosos. Y una pregunta, ¿usted ha encontrado alguna vez algún niño mimado, algún niño caprichoso? Hermano, es terrible. Yo no sé si como papá le ha tocado alguna experiencia que le diga a su hijo, si no me compras eso, te voy a hacer berrinche. ¿Ah? No le ha tocado. Yo conozco a alguien que así hablaba. Si no me haces esto, te voy a hacer berrinche. ¿Qué le diría a usted, hermano? Entonces, mire, muy interesante porque tenemos entonces que entender cómo, y tal vez, no sé si el hermano Ariel está por ahí, que es el psicólogo del grupo, ¿verdad? Y yo creo que él tendría que haber dado este tipo, pero lo que más hago es buscar en Google. Ojalá usted evalúe la información que saco de ahí y sopese la verdad. Y si no, pues la desecha. Si le sirve, tómela en cuenta. Porque los niños mimados se hacen y no nacen. Entonces, ¿cuándo va a haber un niño mimado o un niño que está caprichoso? Cuando nosotros descuidemos la familia. Cuando nosotros como padres descuidamos la relación con ellos. Entonces, mire, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo se manifiesta que están centrados en sí mismos? Exigen mucha atención, no solo de sus padres, sino de todo el mundo. Y cuanto más se le da, más lo reclaman. No pueden o quieren ver el modo en que sus conductas afectan a los demás. Tienen baja tolerancia a la incomodidad, especialmente a la causada por la frustración, el desengaño, el aburrimiento, la demora o la negación. Normalmente, dice, la expresan con rabietas, ataques de ira, insultos o violencia. ¿Sabe qué es lo terrible? Que esto es aplicándolo a nuestros hijos. Pero muchas veces dice que nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros como padres. Pasémoslo entonces al ángulo espiritual. Si nuestros hijos están mimados es porque lo hemos descuidado, pero si nuestros hijos están mimados es que nosotros hemos descuidado entonces nuestra relación como hijos con Dios. No sé si me entiende. Nosotros podemos estar descuidando y a veces actuamos de la misma manera. Actuamos con rabieta, el Señor da o no, o esperamos algo y no es lo que necesitamos, actuamos con rabietas, con insultos, mimados también. Mire, culpan, dice, a los demás de lo que hacen, al tiempo que esperan que sean otros los que les solucionen el problema. A veces les cuesta sentir culpa o remordimiento por sus actos. Les cuesta adaptarse a entornos ajenos a la familia, especialmente la escuela, porque no responden bien a las estructuras sociales o a las figuras de autoridad. Mire qué interesante, se sienten permanentemente tristes, enfadados, ansiosos. Son emocionalmente frágiles y frecuentemente tienen baja autoestima. Entonces, mire lo difícil, porque podemos estar descuidando a la familia y si le damos a nuestros hijos, estamos creando hijos mimados, lo que estamos haciendo es que le estamos afectando su futuro.
Tal vez en este momento miramos que las cosas son bien para ellos, pero realmente a futuro le estamos haciendo un daño. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Los límites. Tenemos que aprender a educar a los hijos. Abraham vino y comenzó a colocarle responsabilidades. Mire, tenemos que actuar con ellos y comenzar a enseñarle que hay límites. Tenemos, mire, que dice, los bebés y los niños han de recibir cariños y mimos. Sin embargo, un exceso de mimo es tan perjudicial como un exceso de autoridad. Yo no le estoy diciendo saque un bate y comience a ser un autoritario. No, estoy hablándole que tiene que cuidar su familia. No es cuidar cómo, colocando límites. Límites en los cuales él pueda sentirse a gusto, límites en base a qué, en base a la palabra. Pero mire que no podemos, dice, evitar la sobreprotección de los hijos. No queremos que se ensucien. Y usted recordará, yo no sé si usted es de esa generación, pero a mí casi me compran un terrenito. Yo comía tierra, yo me chupaba las piedras, un montón de cuestiones, pero ahora no, se ensucian las manos y queremos hacer un montón de cosas. Hermanos, no podemos crear una burbuja alrededor de ellos. El mando en la familia lo han de llevar los padres, no el niño. La estructura familiar es jerárquica. Es necesario entonces que entender que se debe recuperar esta jerarquía en la cual Dios sea nuestra cabeza. Los esposos, al ser uno, y aquí es muy interesante y es necesario llamar la atención que no se trata de que la esposa sea la autoritaria. Corregimos, o sabes que ya va a venir tu papá y él sí te va a poner en cinto. No es así. Entonces no estamos actuando, y eso lo vamos a ver en otra enseñanza, como verdaderos padres. Porque la estructura de Dios habla de que el esposo y la esposa van a ser un solo ser, un solo criterio, una sola manera de pensar. ¿Para qué? Para que los hijos puedan guiarse de esa manera. No descuidemos a nuestros hijos. No podemos descuidarlos. Y la manera en que la descuidamos es mimándolos, no colocándole límites, no colocándole responsabilidades. De igual manera debe entender algo. Muchas veces nuestros hijos son el reflejo de nosotros, de la relación que tenemos como hijos con Dios. Veamos qué tenemos por acá. Siguiente familia. Isaac. Isaac está constituido por Rebeca y tiene a Esaú y tiene a Jacob. Entonces, mire, aquí se da otro fenómeno. Se da otro fenómeno muy interesante que también nos lleva a ver cómo se descuida la familia. Génesis 27:11. Usted conoce la historia. Y Jacob dijo a su madre: he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente, le repito, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Usted conoce la historia. Isaac viene, quiere bendecir a Esaú, lo manda a casar y está la mamá poniendo atención. Pero le hago una pregunta: ¿Esaú no era hijo también de Rebeca? Claro que sí, ambos son hijos, pero entonces se da una preferencia. Y aquí lo que me refleja cuando dice solamente obedéceme a mí, se da una sobreprotección familiar. Perdón, una sobreprotección maternal. Si usted tiene hijos y es mamá, ay, perdóneme, espere hasta el final del punto, no se me vaya a enojar todavía, oye, no se me vaya a salir de la grabación. Pero realmente muchas veces actuamos mal como mamás. Y miren lo que encontraba en un periódico, dice: entre la generación de madres de hoy hay un porcentaje considerable formando niños consentidos, a quienes no le limitan nada y le facilitan la vida en todos sus escenarios. Dice, hasta les hacen los deberes escolares. Pero mire las repercusiones que tienen a futuro. Yo le ruego, si usted tiene hijos en este momento, no lo descuide. No piense en el presente, piense a futuro lo que va a hacer su hijo. Piense usted la educación que
le está dando, el trato que le está dando, cómo va a repercutir en su hijo años adelante. Porque estos niños, cuando hay una sobreprotección maternal, lo que sucede en la adultez es que van a ser incapaces de afrontar los problemas. Serán inconstantes, negligentes, autoritarios, poco tolerantes a la frustración. Mire esto, miedosos y de baja autoestima. Mire todas las repercusiones que tiene cuando descuidamos la relación de padres y con hijos. Las madres sobreprotectoras suelen ser inseguras. Casi siempre fueron criadas bajo ese patrón. La sobreprotección viene dada a veces como una compensación, llenar un vacío, y es la manera de expresar su abnegación de madres. Entonces tenemos que revisar, porque mire, le dan algunos nombres a las madres que llegan a esa protección en la cual solo a mí, escúchame a mí, obedéceme a mí, haz como yo lo diga. Le llaman madre helicóptero. Viven más la vida de sus hijos que la de las suyas propias. Madres tigres, dice, creen en que su hijo por sobre todas las cosas. Madres smartic. ¿Usted sabe qué significa smartic? Sábelo todo, si no me equivoco. Velan por la felicidad y potencial de sus hijos. Madres aspiradoras o quitanieves se comen los restos de la cena de sus hijos, como también dice, le van allanando el camino a sus hijos para que no sufran. Madres secretarias se les llama también. Les recuerdan todo lo que tiene que hacer. Les arreglan la mochila, organizan las actividades deportivas, les hacen la tarea, organizan todo. Madres y padres, ¿sí? También pueden ser padres. Mire, ahí estamos en la equivalencia. Guardaespaldas también. Protegen y se pelean con los compañeros de sus hijos. Perdónenme. Las madres peleando con los compañeros de sus hijos, no con los padres. Madres sobreprotectoras, madres padres mayordomos, son las madres abnegadas por sus hijos, aunque estos los pisoteen. Mire qué terrible. ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo está nuestra relación padres e hijos? ¿Cómo estará? Porque podemos estar de esta manera. Proteger extremadamente a nuestros hijos. Y no me vaya a decir que no conoce usted esta imagen, ¿verdad? Claro que la conoce, yo no la había visto nunca, pero muchas madres o muchos padres así estamos para defender a nuestros hijos. ¿Cómo está usted? Entonces, mire, esto tenemos que verlo. ¿Qué hacemos? Debemos entender que ellos deben aprender de sus errores. Nadie es perfecto. Usted no es perfecto. Yo no soy perfecto como padre y nuestros hijos tampoco son perfectos. Es necesario entonces dejarlos aprender de sus errores. Es necesario enséñeles a ser responsables con sus deberes. Asígneles tareas, así como Abraham le colocó responsabilidades también a sus hijos. No importa la edad, si ya camina, comience a trabajar en ellos los límites, comience a darles pequeñas responsabilidades, pero no quiera hacerlos todos ustedes. Conforme vayan creciendo, permítales tener cierto grado de autonomía para que ellos puedan pensar por sí mismos y así sentirse orgullosos de sus logros. Pero muchas veces nuestros hijos se sienten orgullosos, pero de lo que la madre o el padre aprueba como bueno. Los niños tienen que tener límites claros. Si sus hijos tienen problemas en las escuelas, permítales que ellos traten de solucionarlo antes de que usted se vaya a meter a la escuela. ¿En serio? ¿En serio? ¿Usted recuerda todo el proceso que pasó Jacob? Jacob consigue la bendición. Sucede todo, engaña y consigue. Pero ¿qué sucede después? Después de haber estado no sé cuántos años tenía Jacob, Jacobito por aquí, Jacobito por allá, cómo lo cuidaba la mamá, viene y le dice, ¿sabes qué? Agarra tus cosas porque te quieren matar. Corre, huye. Se quedó solo. Muchas veces nuestros hijos van a ser así.
Nuestros hijos vienen tiempos personalmente, nuestra familia. Nuestros hijos están con un modelo de educación en la cual ellos están visionando, ¿qué? Una beca en el exterior. Imagínense que nosotros no los descuidemos un tantito, que nosotros no le enseñemos, no le coloquemos responsabilidades. ¿Qué va a suceder cuando ellos vayan? A los 17 años, mis padres me dijeron, ya te enseñamos todo, ¿sabes qué? ¿Querés cambiar tu futuro? ¿Querés cambiar tus estrellas? ¿O querés ser agricultor como yo? ¿O querés irte a San Pedro a cambiar tu futuro? Me tuve que venir para San Pedro. No sabía, bueno, no sabía lavar, pero sí sabía muchas cosas pequeñas. Y aquí me tocó solo. Un día a las 3 de la mañana parado en las 7 calles. Y el Señor mandó un ángel y me dijo, ¿qué hace aquí, muchacho? Y me llevó. ¿Por qué? Porque no había salido de la protección familiar. ¿Sabe qué? No le estoy diciendo agarre a su hijo y vaya a tirarlo ya a las 7 calles al mercado y que vea qué hace para que aprenda. No, tiene que cuidarlo, pero vaya dándole responsabilidades porque si no va a ser difícil después. Entonces, mire todo lo que le dice la mamá. Él viene y dice, cuando muera el papá lo va a matar, pero dice, ella envió y llamó a Jacob. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye. Dice, estoy viendo las palabras donde yo enviaré entonces y te traeré. Todo es yo, todo es yo, todo es yo. No es yo. Deje que sus hijos vivan. Dele responsabilidades. Ellos necesitan también fortalecerse. El que usted les dé responsabilidades, pero que les marque límites, va a hacer que ellos se afirmen más fácilmente. Y hay esta carta la busqué porque, y perdón, porque dice madre, pero también como padre puede suceder. Y esto fue publicado en un periódico. Una carta de un muchacho que estaba condenado a muerte. Se la voy a leer porque quiero marcarle esa parte. Un joven a muy pocas horas en su celda, esperando ser ejecutado por sus errores y delitos cometidos, pidió como su último deseo papel y lápiz para escribir una conmovedora carta. Luego de escribir por varios minutos, le dijo a un custodio con lágrimas en los ojos, por favor, entregue esta carta a mi mamá. La carta decía así, madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. A continuación enumero los siguientes errores cometidos que al fin te convierten en cómplice. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla de mi padre para que no se enterara. ¿Te acuerdas cuando hallé aquella cartera? Ay, perdón. Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron. ¿Te acuerdas, madre querida, cuando no cumplía con las tareas de la escuela? Siempre dejabas pasar por alto los llamados de atención de la maestra. Madre, yo era solo un niño, fui luego adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Perdón. Un hombre mal formado, pero te perdono y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar un hombre decente o un vulgar delincuente. Dios bendiga a aquellas madres que se sienten orgullosas de haber formado hombres útiles a la sociedad y no delincuentes, a los que no les tiembla la mano para arrancar vidas y robar con lo que tanto sudor le cuesta a otra gente. Gracias, madre, por darme la vida y gracias también por ayudarme a perderla. Firma, tu hijo, el delincuente. Hermano, eso parte del corazón.
parte el corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces como padres descuidamos la formación de nuestros hijos porque queremos que estén bien en este presente, pero realmente los padres tenemos que estar viendo a nuestros hijos 10, 15, 20 años adelante. La manera como estás educando a tus hijos, la manera como estás llevando esa función de padres en este momento, que te dé una visión ahorita de cómo serán ellos dentro de 20 años. ¿Cómo los visualizas? ¿Cómo los miras dentro de 15 años? Profesionales, doctores, abogados, arquitectos, creadores, ingenieros, o los mirarás en una cárcel. Ser padre no es fácil, pero es una bendición de Dios. Es algo hermoso. Es algo hermoso. Un matrimonio no es fácil, pero es algo hermoso. ¿Qué tenemos que hacer? No salirnos del plan, no descuidar nuestra familia. No podemos descuidarla. Y muchas veces la descuidamos no dándole responsabilidades o no tomando la responsabilidad que cada uno tiene. Siguiente punto. Encontramos otra vez, mire, la familia de Jacob. Jacob, Raquel, y tenemos los hijos. Usted sabe que son 12 hijos, pero vamos a hablar especialmente de Dina. Génesis 34:1. Dina era la hija de Lea y Jacob, un día Dina salió a ver las mujeres de ese lugar. La vio Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la región. Él la agarró y la violó. Pero él se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob, se enamoró y la trató amablemente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Dina, hija de Jacob, pueblo del Señor, y tenemos un pueblo extraño en una tierra que el Señor les iba a dar. Cuando habla que Dina salió a ver, esta palabra tiene varias aplicaciones. Habla de aprobar, habla de ir a buscar, habla de considerar, habla de contemplar, habla de ir a enseñar, habla de descubrir, habla de escoger, habla de explorar, examinar. Entonces yo le hago una pregunta a usted, y yo sé que le estoy hablando solo a familias y padres cristianos. ¿Qué tienen que sus hijos ir a ver al mundo? ¿Qué tienen sus hijos que ir a ver a lugares que no son cristianos? ¿Por qué sus hijos tienen que ir a buscar a lugares que no son convenientes cosas? ¿Por qué sus hijos tienen que contemplar cosas que no son dentro del agrado del Señor? ¿Por qué sus hijos tienen que ir a enseñar lo que ellos tienen, lo que ellos son, sus bellezas, sus hermosuras? ¿Por qué irlas a enseñar al mundo? ¿Por qué nuestros hijos tienen que ir a escoger al mundo? ¿Por qué nuestros hijos tienen que ir a explorar? Hay pautas. Si nosotros descuidamos nuestra familia, cuando no establecemos esos límites, cuando somos permisivos, y puede ser que muchos de nosotros no los dieron ese trato y por eso actuamos así, pero es un día para que retomemos la manera como estamos tratando a nuestra familia. Posiblemente, mire hermanos, un sentir que tengo, nosotros salimos a ver, a contemplar y nos sucedieron cosas que nos marcaron. A Dina la marcaron. Perdió su inocencia. ¿Qué cosas hemos perdido por dejar los límites? Me llamaba la atención que el diccionario Chávez dice mirar, escoger, pero dice percibir, es decir, ver, pero no con los ojos. Nuestros hijos salen al mundo a experimentar. No puede ser eso.
Nosotros tenemos como padres, no tenemos que ser descuidados en enseñarle todas las cosas a nuestros hijos. Tenemos que hablarles sobre drogas, tenemos que hablarles sobre sexo, tenemos que hablarles sobre las repercusiones, tenemos que hablarles sobre la delincuencia, sobre matrimonio. Tenemos que romper esas barreras que tenemos. ¿Cuántos padres no pueden sentarse a hablar con sus hijos sobre los cambios en la adolescencia? ¿Cuántos no pueden centrarse y decirle, fijar límites con ellos? No pueden explicarle cómo nace un hijo, no pueden explicarle por qué muchos padres o madres tienen un hijo y no tienen un padre. Hermanos, tenemos que romper muchas barreras porque si no esto va a tener repercusiones y ellos van a salir afuera y hay alguien más les va a enseñar. A Jacob se le olvidó. Se le olvidó la enseñanza que le dio a Abraham. Él no se fue a esos libros en los cuales usted recuerda cuando viene y encarga a su siervo, el más antiguo, le dice, no permitas que mi hijo se case con las mujeres cananeas. No permitas. Le hago una pregunta. ¿Por qué muchas veces como padres conocedores de la Biblia permitimos que nuestros hijos tengan noviazgos a edades que no son prudentes y sobre todo con personas que no son ni cristianas? Va a llegar a la iglesia y ahí lo vamos a cambiar. No, si no es usted que va a cambiar al muchacho. Hermanos, tenemos que fijarnos límites y los primeros que tenemos que fijar límites somos nosotros. Deuteronomio 7:3 dice, no emparentarán con ellos dando sus hijas a los hijos de ellos, ni tomando las hijas de ellos para sus hijos. ¿Qué tiene que ver lo espiritual con lo mundano? Nada. Nosotros somos los primeros que tenemos que tener dominio propio para decir y establecer límites, pero no podemos crear hijos o adolescentes que estén con comportamientos distintos. Eso viene desde que usted desde pequeño comenzó a marcarle los límites y hablar con él de las repercusiones. Yo no estoy diciendo que haga niños o que le enseñe miedo, temor, si vas al mundo te va a suceder eso. No, muéstrele las causas, muéstrele las repercusiones. Pero tenemos que marcar límites. Muchas veces nuestros hijos pasan más tiempo fuera, allá con amigos que ni cristianos son, que en la casa. ¿Quién influencia? Los comportamientos de nuestros hijos están marcados por las enseñanzas de Dios o están marcados por otras cuestiones. Hermanos, tenemos que marcar límites, pero también tenemos que tener una supervisión. Recuerde algo, los hijos son herencia. Los hijos Dios se los ha dado a usted. Le encomendó para que usted pudiera cuidarlos y transformarlos. ¿Sabe para qué? Para que usted le demostrara a él que entiende el misterio de Cristo y usted. Falta de respeto. ¿Por qué? Porque no supimos marcar límites. Ellos hacen lo que quieran. Es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos se requiere una atención especial para ellos. Ellos andan y con relaciones, perdónenme hermanos, ahí conocen otras personas, hablan con otras personas, les aconsejan no con la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros descuidamos a nuestros hijos. No podemos seguir descuidando, no podemos creer que todo está bien. Es necesario que retomemos las funciones, es necesario que pasemos tiempo de familia. Mire, algo importante, un misterio, un secreto que yo tengo en mi corazón es que disponga lo que usted quiere. Usted es un escriba, coloque ahí qué cosas hay que mejorar de su familia. Fije una hora para que todos se reúnan a cenar, comparta con ellos, escúchelos, no los descuide, no los descuide. Mire, hermanos, Dios santo, ya me llegó el tiempo. Trabajé 5 años en una correccional de menores, tal vez no conoce eso. 5 años de mi vida. Los di para muchachos entre 12, 20 años. Y
Y el factor común en todos ellos es, vivo solamente con mi mamá, vivo solamente con mi abuela, o vivo con mis padres, pero no tengo tiempo. Nadie me ha aconsejado, nadie me dijo que si fumaba o que si comenzaba a probar una droga iba a pasar eso. Nadie me lo dijo. Cuando nosotros nos sentábamos a hablar con ellos después de romper las barreras que ellos tienen de dolor, de frustración, de creer que a nadie le importan, ellos se abrían a su corazón y ellos comenzaban a decir, si alguien me hubiese hablado de esta manera, si alguien me hubiese dicho, si alguien me hubiera dicho que esta persona no era adecuada, si yo en mi casa hubiese tenido una persona que me esperara, que me prestara atención, mi vida no sería así. El Señor te ha bendecido con hijos y si no tienes hijos y te va a bendecir, mira, cuando tengas tu matrimonio, valora desde pequeño, comienza, no descuides a tus hijos, no caigas como en la madre de ese helicóptero, ¿verdad? Pero tienes que ser equilibrada, tienes que comenzar a enseñarle que la familia es un lugar de paz, un lugar de reposo, que en la familia ahí nos ayudamos, que en la familia nos cuidamos, que la familia es el lugar más seguro que hay en el mundo. No descuides a tu familia. Los niños, dice, cuando sus padres establecen límites claros, los adolescentes sin límite a menudo se sienten menos seguros en sus vidas. Mire, los adolescentes sin límites también tienen menos sentido de pertenencia. No saben si son cristianos o no son, no saben. No hay, ¿cómo se lo digo? Hay problemas con su identidad. Desde pequeños tenemos que trabajar su identidad. ¿Quiénes son? Son hijos de Dios. Son cristianos. Nuestros hijos cuando lleguen y salgan a otro lugar, 15, 16, 17 años, deben saber que ellos son cristianos, independientemente de lo que miren, las costumbres, tradiciones de donde lleguen. Ellos tienen que pararse con sus pies firmes. ¿Por qué? Porque sus padres los han cuidado y les han formado una identidad, cristianos. Pero me dolía ver, por ejemplo, noticias, busqué tanta información, no sé cuánto, ver los jóvenes de hoy que dejan sus estudios, ver, por ejemplo, que 100,000 madres adolescentes ya son madres, se salieron de la escuela, no hay límites, no hay respeto, no reconocen autoridad y ahora ya son madres solteras. Tenían que haber disfrutado su adolescencia y ahora ya son madres. Madres, personas que no respetan las normas. Mire, según de Corintios, si entendieran los jóvenes, si nosotros entendiéramos esto, vosotros decís, todo está permitido, tal vez, pero no todo ayuda. Todo está permitido, quizás, pero no todo edifica. Todo es lícito, pero no todo te conviene. Mire la Biblia amplificada, estudie este versículo. Todas las cosas son legítimas, son permisibles y somos libres de hacer lo que nos plazca. Pero no todas las cosas son útiles. ¿Cuándo se dice útiles? Oportunas, rentables y saludables. No todas las cosas son saludables para nuestros hijos. Todas las cosas son legítimas, pero no todas las cosas son constructivas para el carácter y edificantes para la vida espiritual. Entienda esto, no todas las cosas. Ser permisivo no va a ayudar a la vida espiritual de un joven. ¿Cómo podemos poner límites? Es difícil, pero tenemos que trabajarlo y mientras comencemos de más temprana edad, mejor involucrémoslos para que ellos se sientan respetados, escuchados y valiosos. Pero debamos entender algo. Hay límites que son negociables, pero hay límites que no son negociables. Un niño va a mostrar mayor interés en aceptar un límite si él ha colaborado en establecerlo.
lo que pretende es que el niño aprenda a actuar bajo un autocontrol. El niño tiene que aprender a decidir el bien y el mal. No descuidemos, enseñémosle bien y mal. A pesar de que es complicado poner límite, porque en muchas ocasiones no sabemos dónde está el equilibrio, una de las claves para garantizar que los límites sean proporcionados y justos es que no sean humillantes al niño ni para el adulto. No se trata que los límites humillemos a los niños, no, ni tampoco que nos humillemos nosotros. Mire, a menudo cuando no sabemos cómo hacer para que los límites, poner límites a nuestros hijos podemos caer en premios y castigos, en los gritos, chantaje emocional, la retirada de nuestro cariño, las amenazas y todo eso no va bien. Hermanos, yo creo que no llegamos ni a la mitad. Llevo 55 minutos. Lo voy a dejar acá, porque el otro punto es cardíaco también. ¿Cómo estamos como padres? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿Qué tanto estamos cuidando a nuestra familia? ¿Y sabe qué es lo más lamentable? ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención? Es que como están nuestros hijos, es el reflejo de nosotros como padres. Como están nuestros hijos, es el reflejo de nosotros como padres. Es el reflejo de nosotros como hijos. Porque muchas veces los que no tienen límites somos nosotros. Muchas veces los que no quieren responsabilidades somos nosotros. Muchas veces los que no tenemos carácter, los que no entendemos somos nosotros. Los que no queremos escuchar somos nosotros. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está su familia? Yo sé cómo están sus familias. Tengo un dolor en mi corazón. Hay un sentir en mi corazón. Hay una carga en mi corazón. Porque yo sé que muchas familias no están bien. Hay procesos en cada una de las familias hay procesos difíciles. Y no los estamos enfrentando como debemos enfrentarlos. Conocedores de la palabra, expertos de la palabra, maestros de la palabra, pero no la estamos aplicando. ¿Cómo está tu familia? ¿Estás cuidándola? ¿Estás descuidándola? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te ruego, te suplico que seas tú el que nos ayude. Espíritu Santo, permítenos marcar en el corazón de cada uno de ellos y en mi corazón como padre, que hay una estructura como familia. Dios es la cabeza de un hogar. Estamos llamados como padres, hombre y mujer, a llegar a ser un solo ser. Entender que los hijos son una bendición de Dios, que los hijos son una herencia de Dios. Si tú tienes padre y tienes hijo, el Señor te ha bendecido. El Señor te ha visto que tú eres alguien en quien puedes formar hijos. Pero eso tiene un significado. Tu familia, la manera en que tú estás administrando, la manera en que estás llevando tu familia tiene el mismo misterio de la manera como Cristo con la iglesia. Es la misma manera de administrarla, la misma manera. Si entendemos aquí en la tierra cómo se debe de cuidar una familia, vamos a entender cómo cuidar la relación de Cristo y la iglesia. Funciones como padres, pero también funciones como hijos. Espíritu Santo, puede ser que nuestros hijos hoy en día sean el reflejo de nuestra vida espiritual.
hijos que están mimados, hijos que no tienen responsabilidades, hijos que no conocen límites, hijos que quieren ser el centro de atención. Puede ser que de igual manera seamos nosotros. Hoy vengo a presentarte nuestro corazón, queremos presentarte nuestra familia, nuestro hogar, y te rogamos, Espíritu Santo, que tú inundes nuestros hogares, que tú nos des ese espíritu de sabiduría para saber criar, educar. Nosotros primeramente y luego a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Realmente un gran misterio, algo tan hermoso como es la familia. Algo tan valioso, pero tan difícil. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena el esfuerzo. Y por eso quiero marcar tu corazón diciéndote, yo no sé cómo estás cuidando tu familia o si estás descuidando a tu familia. Lo que quiero colocarte hoy en día es recapacita, hazte una autoevaluación. Estás en el punto aquí como Saulo en Damasco, en el cual el Señor quiere darte instrucciones, las cuales son no impositivas, pero sí obligatorias, convenientes espiritualmente, para que entres a un nuevo nivel de vida espiritual en el cual puedas recuperar tu visión y un tiempo de llenura del Espíritu Santo pueda llegar a tu vida. Pero debes entender que hay una jerarquía espiritual establecida, un modelo de familia. No podemos cambiar nuestro modelo. Como padres, no puedo actuar solamente como padre o como madre, actuar independientemente. La Biblia dice, los dos dejarán y llegarán a ser un solo ser. Un solo ser. Que el Espíritu Santo te dé dominio propio, que el Espíritu Santo te dé entendimiento, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para ser esos padres, esos esposos que la Biblia quiere. Que nuestras familias sean diferentes, familias apartadas, que nuestros hijos sean hijos firmes, que sean hijos seguros, que sean hijos con identidad de hijos de Dios, cristianos, apartados para ti, independientemente el lugar donde estén, independientemente el país donde estén, independientemente el propósito o comisión que ellos tengan. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga a tus hijos, que el Señor te haga fructífero, pero que el Señor también te dé esa sabiduría y entendimiento para criar los hijos como se deben y no descuidar la familia. Que el Señor bendiga la obra de tus manos. ¿Sabes para qué? Para que te dé tiempo para poder educar, criar a tus hijos. Ya no descuides tu familia. Ten un tiempo para ellos. Acércate a ellos. Tanta necesidad de que tú llegues y que les des un tiempo, no solo porque tienen problemas, no solo darle dinero, no solo un mensaje, no solo un teléfono celular, no solo zapatos. Dale amor, dale tu tiempo, dale tu amor, dale a él. Tómate un tiempo para cada uno. Que el Señor te dé la sabiduría para establecer límites y aprender a decir no cuando tengas que decir no. Y a decir sí cuando tengas que decir sí. Padre, te doy gracias. Bendigo cada familia de Escribas, bendigo sus hijos. Padre, te ruego, así como Job, que tú puedas poner un vallado sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida de nuestra familia, sobre las pertenencias que tú nos has dado. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.